Hola. Buenas tardes a todos, somos Lua y Daniela, bienvenidos al acto de graduación de cuarto de la ESO. Primero nos gustaría agradecer a todas las personas que han hecho que todo esto sea posible. Parece mentira que después de tanto el curso obsesionados con la graduación hayamos llegado por fin a este momento. Después de clases eternas, exámenes, trabajos y muchísimos recreos, hoy cerramos una etapa, la ESO. Han sido años llenos de aprendizajes, de amistades y también de algún otro drama del que ahora nos reímos. Para comenzar este acto, queremos dar paso a Marta Alonso, que aunque no haya sido oficialmente nuestra tutora, al final ha sido quien aguantó nuestros conflictos y nuestros amores durante 4 años. Un aplauso. Ya os aviso que me ha salido un churro de discurso porque me freísteis el cerebro en la excursión y no. Bueno, buenas tardes, queridísimos alumnos. Cuando Lua me pidió que hiciera este discurso, la verdad que lo primero que pensé fue, qué marrón, qué agobio, qué pesadez, qué pereza. Pero bueno, sí que es verdad que después me hizo ilusión que pensarais en mí, porque yo no soy vuestra tutora. No he sido vuestra tutora tampoco en tercero, pero me hizo ilusión que os acordáis de mí. Imagino que, a pesar de estar 4 años aguantándome, pues no habré sido tan horrible que pensasteis que era buena idea. Ay, estoy nerviosa y todo. Bueno, precisamente esto, el haber sido vuestra profesora durante tanto tiempo, es algo que me ha causado cierta preocupación, especialmente este último curso. No estaba segura de que fuera buena idea, porque a veces el exceso de confianza puede ser perjudicial, se crean dinámicas que a lo mejor no son beneficiosas para un futuro, pero bueno, para mí la verdad que ha sido un placer. Cuando llegaba septiembre y ya me confirmaban que tenía otra vez que daros clase, la verdad que me hacía ilusión, me gustaba, porque, jolín, en 4 años se os coge mucho cariño. Vale. Bueno, eso ha sido un placer, me habéis hecho estos 4 años muy fáciles, la verdad, y en momentos personales difíciles, daros clases suponía un momento de desconexión, porque la verdad que vuestra alegría es contagiosa. Ya sabéis que os tengo mucho cariño a todos, incluso a Joel Campos, la persona que más veces ha interrumpido mi sueño en los últimos días. En los últimos días he visto en Instagram, porque soy una señora joven, un post que decía lo siguiente: yo acabé 8º de EGB y en casa la celebración fue muy bien, baja la basura. Ahora acaban la ESO y parece la gala de los Oscar. Trajes, vestidos, maquillaje, 37 fotos familiares y la abuela llorando como si hubieran ganado un Nobel. Lo siento, padres, pero es así. Vale, bueno, reconozco que pienso un poco igual. Creo que no es necesario a veces acompañar el acontecimiento de tanta parafernalia, que os pongáis todos tan monísimos, pero sí que creo que todo logro merece ser celebrado. Para algunos de vosotros ha sido un camino relativamente fácil. Unas cuantas horas de estudio, una chuleta por ahí, un chivatazo por allá, pero no ha sido así para todos. Para muchos compañeros ha implicado un gran esfuerzo y superar importantes dificultades académicas. Por eso merecen esta celebración más que nadie. Podéis estar muy orgullosos todos, yo lo estoy. Y aquí voy a barrer un poquito para casa y voy a mencionar lo feliz que me hace ver a mis niños de 2º de la ESO, de mi tutoría, de la que tan grato recuerdo tengo, ¿verdad, Sabela? Porque una tutoría maravillosa. Y sobre todo me hace ilusión ver a los que me abandonaron en 3º de la ESO, porque es un logro muy importante para vosotros y creo que os merecéis un aplauso porque sé que os ha costado mucho y es un gran logro. Un aplauso. Vale, bueno, y ahora viene la parte del discurso que me ha quedado muy pastelosa, pero bueno. Durante estos 4 años habéis cambiado mucho, siempre para bien. Habéis ido abandonando poco a poco la timidez, habéis logrado controlar vuestros impulsos. Yo pienso nombres, pero no los digo. Habéis aprendido a pensar antes de hablar. Algunos todavía estáis buscando vuestro lugar. A veces hay que mirar en otros sitios para encontrarlo. Hemos vivido muchas cosas juntos. Exámenes, según vosotros, larguísimos. Trabajos entregados en el último momento. Entregados con memes sin sentido, que se suponía que me tenían que hacer gracia. Hemos vivido risas, enfados y broncas. Durante estos 4 años yo también he aprendido y descubierto muchas cosas de vosotros. He descubierto que te puedes llamar el negro sin ser negro.
Lo siento, no eres negro. Morenito. Que puedes tener motes como Sasha, Rulas, Ñaño, Buri, Mené, Rega, Greifa, Mafia y otros que ahora mismo no recuerdo, que nada tienen que ver con tu nombre real ni con nada que hayas hecho. Que puedes ser un chulo y un chico estupendo al mismo tiempo. Y que tu nombre puede ser Jerónimo, pero pronunciarse Jerónimo. Y lo más importante, y esto lo he descubierto en este curso, que Fernando tiene ojos, porque hasta ahora no lo sabíamos. También he descubierto que se puede dejar huella en un profesor sin necesidad de apodo, pasando más desapercibido, sin armar jaleo, sin hacer ruido. A lo largo de estos 4 años se han ido incorporando nuevos compañeros a los que habéis acogido sin problema y que ya forman parte de nuestros recuerdos. Es una muestra más de la buena gente que sois. Mirad si os tengo cariño, que hasta me ofrecí para acompañaros en la excursión de fin de curso, que ya os digo yo que por otros no me hubiera ofrecido. Con todo el estrés que eso supone, porque aunque nos vierais tranquilos en la piscina, en la playa, o mientras tomábamos algo esperando, silencio, silencio, tomando algo esperando a que nuestros polluelos volvieran al hotel, la presión de que no os pasara nada era grande. Me ofrecí porque sabía que no me ibais a fallar, y así fue. Veros tan felices en la excursión de fin de curso, a la que deberíais haber ido todos, fue una gozada. De verdad que me encantó estar con vosotros, me contagiabais vuestra alegría y la recordaré siempre con mucho cariño. Algunos de vosotros os marcharéis a otros institutos, la mayoría continuaréis aquí. Os deseo a todos que os vaya muy bien. No quiero enrollarme más ni ponerme intensa, pero ya estoy al borde del lloro, soy muy llorona. Y si sigo hablando de lo buena gente que sois y de lo afortunada que he sido durante estos 4 años, acabaré llorando. Así que aquí termina mi discurso. Estoy segura de que os va a ir muy bien. Sois unos chicos y unas chicas increíbles. Después de estas palabras, llega el turno de uno de nuestros compañeros. Piñeiro, a la hora de hablar, Bruno activa el modo sin filtro y dice lo que sea y donde sea. Bruno, mira. No encuentro. Boa tarde a todos e a todas, profesorado, familias, amizades e, sobre todo, compañeros e compañeiras. En primeiro lugar, quería agradecer a todas as persoas que fixeron posible a excursión vivida fai escasas 2 días. E, sobre todo, as 4 profesores que nos acompañaron. Hoxe estamos aquí para celebrar algo máis que a fin dunha etapa. Hoxe celebramos todos os momentos que nos trouxeron ata aquí. Os nervios dos exámenes, os risos en clase, os traballos entregados a última hora, as excursións, os recreos e tamén eses días nos que pensábamos que non íamos poder máis, pero puidemos. Hai 4 anos, algún 5, entramos a eso, sendo apenas uns nenos. Entramos con medo, con curiosidade e sen imaginar todo o que íamos vivir. E agora, ao mirar atrás, dámonos conta de canto cambiamos. Aprendemos matemáticas, lingua, historia ou física e química. Sí, pero tamén aprendemos cousas moito máis importantes, a esforzarnos, equivocarnos e volver a intentalo, a traballar en equipo e a apoiarnos uns aos outros. Nada disto sería posible sen as persoas que nos acompañaron no camiño. Grazas a todo o profesorado, pola súa paciencia, por exixirnos incluso cando nós mesmos non queríamos poder máis e por intentar ensinarnos, non só asignaturas, senón tamén valores. Grazas ás nosas familias, por estar sempre aí, por escoitarnos, axudarnos e animarnos aínda máis nos momentos difíciles. E grazas tamén aos nosos compañeros e compañeiras, porque vós convertestes estes anos nalgo inesquecible. Dentro duns anos quizás esquezamos fórmulas matemáticas ou datas históricas, pero as amizades, as anécdotas e todos os momentos compartidos non. Hoxe remata unha etapa, pero tamén comeza outra nova. Algúns seguirán bacharelato, outros formación profesional e demais camiños. E aínda que o futuro dé un pouco de medo, tamén está cheo de oportunidades. Non é necesario ter todo claro agora mesmo. O importante é seguir adiante, aprender de cada experiencia e non deixar nunca de intentalo. Parabéns en toda a promoción. Disfrutad deste momento porque non lo gañamos. Moitas grazas.
seguimos con otro compañero de cuarto B, Eric, que esperemos que se le dé mejor hacer discursos que parar balones, porque si no vaya minutos nos espera. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Gracias por vir a este acto no que finalizamos a nosa etapa na ESO. Ainda lembro cando estábamos moi nerviosos o primeiro día. Na presentación éramos todos uns descoñecidos. A etapa de primeiro da ESO ainda lembro como se fose onte, con lembranzas moi bonitas e algún que outro un tanto extraña. Segundo, foi un paso un tanto rápido, xa que para min foi o curso máis divertido. Pola contra, terceiro foi o curso máis complicado, xa que me tocou pasar por malos momentos académicos, pero os compensaban os momentos cos meus compañeiros. E agora, sendo máis vellos e sabios, sinto que todo isto pasou así de rápido grazas a vos, xa que sempre estaba sacándome un pequeno sorriso e facer os días máis amenos. Gracias por este ano tamén a todos os profesores, a miña tutora Julieta e, bueno, a Georgina tamén. Gracias a todos por todo e que teñades unha boa noite. Bueno, pois agora, para animar un pouco máis a cousa, vamos proceder a realizar unha entrega de premios ás seguintes categorías. Primeira categoría: quen copia máis? Os nominados son Silvia González. Os nominados, levantádevos. A Kraft. Brais Vázquez e David Eloy. El ganador a la categoría de quién copia más es Silvia González. Se alguén dos que sube aquí quere dicir unhas palabras, pode. Na segunda categoría, a quen chega máis tarde. E os nominados son Dani Rivero, Lucas Díaz, Héctor Samuel e Jerónimo. El ganador a la categoría de quién llega más tarde es para Héctor Samuel. Quiero dar las gracias a todos por este premio. Gracias a miña profesora de inglés por aguantar as miñas tardanzas, pero bueno. Chao.
Na terceira categoría temos a quen é o máis pelota e os nominados son Germán, Anxo Fernández, Melisa e Jerónimo. Y el ganador a la categoría de quién es más pelota es para Jerónimo Montoya. Unas palabras. Bueno, en verdad no es porque soy pelota, es porque quiero mucho a mis profes. Y está, por ejemplo, mi profe favorita, también Belén, pero también Legazpi. Y así puedo seguir más, pero no puedo. Chao. A cuarta categoría é a quen é o máis impollón. Os nominados son Noa Cupeiro, Xavier Manuel, Adriana e Candela. El ganador a esta categoría es Candela. A continuación, o premio a quen pide máis os deberes polo grupo. Nominados: Juan Carlos Arobes López, Marco Gascón, Teo López e Gael Otero. Y el ganador a esta categoría es Teo López. Six, seven. Na sexta categoría temos ao que non cala nunca. E os nominados son Lois, Mateo, Lua Soengas e Paula Fernández. Y el ganador a esta categoría es Mateo. Muchas gracias a todos los que me votaron y a los que no me votaron también. La verdad, no preparé el discurso aunque sabía que iba a ganar. Muchas gracias a todo el mundo. Despois temos a categoría de quen vive no corredor e os nominados son Lois,
Eric, Antía López e André. Y el ganador es Lois Fernández. Bueno, quería decir que todos los que me echaron para afuera, yo creo que tenían que echar un poquito más de ojo, que no hago casi nada. Y muchas gracias a los que me echaron para afuera por este premio. Na seguinte categoría temos quen sobrevive sen estudar. Os nominados son Alex González, Mateo, Xoel Regueira e Víctor Dorado. Y el ganador es Xoel Regueira. Nada, decir que un 5 es un aprobado y un 10 también. A continuación, o premio á persoa que coñece todos os cotilleos. Os nominados son Brian Jesús, Antía López e Iván López. El ganador, como es de esperarse, es ¡Iván! A seguinte categoría é quen nunca ven a clase. E os nominados son Santiago, Xoel Prieto, Mariano e Aroa Lamas. Y el ganador a esta categoría es Xoel Prieto. Yo vengo a decir que vengo aquí por la fiesta de después. E con isto damos por concluída a primeira parte dos premios. ¡Buah! Ahora es el turno a una de las nominadas del premio de que más habla. Esperamos que no se enrolle demasiado y podamos llegar a la cena.
Miedo. Dicen que el miedo aparece cuando sentimos que algo supone un peligro para nosotros. Hace 4 años, cuando cruzamos por primera vez estas puertas, muchos de nosotros sentimos miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a los mayores, miedo a todos los cambios que estaban por venir. Nos habían metido en la cabeza que el primer día de instituto era casi una prueba de supervivencia, que mejor no fuésemos a la cafetería, que lleváramos la merienda de casa, ya que los mayores no nos iban a dejar ni un huequecito para pedir. Pero vamos, ahora que nosotros somos los mayores, creo que no nos dedicamos a ir robándole el bocata a los de primero, ni nada por el estilo. Pero hoy, después de estos 4 años, podemos decir que no siempre es el peligro lo que provoca miedo. Porque el miedo que sentimos al llegar aquí no nacía del peligro, nacía de lo desconocido. Resulta curioso pensar que aquello en que ese momento nos parecía desconocido son ahora las personas, los momentos y los recuerdos que más nos costará dejar atrás. Me gustaría empezar agradeciendo a todas las personas que, aunque pasen un poco desapercibidas, siempre han estado ahí, nuestras familias. Son quienes nos han acompañado durante todo este camino, han compartido nuestra alegría por un 10 y también nos han animado cuando llega una nota no tan buena. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que hacen por nosotros, la paciencia que tienen con nosotros, los consejos que nos dan y, sobre todo, la confianza que nos dan. Por eso, hoy, este agradecimiento es para ellos, porque gran parte de lo que hemos conseguido es gracias a nuestras familias. No podemos olvidarnos a quienes intentaron enseñar mientras repetían 1000 veces lo mismo. Silencio, callaros ya, atender, los profes. Sabemos que nos lo hemos puesto fácil, así que gracias por seguir intentándolo cada día. Pero a ver, ¿qué es esto? Agradeciendo a todo el mundo menos a los que nos graduamos. Muchas gracias a Mateo, a Joel, a Gael por alegrarnos los días, aunque esas risas os costaran varios partes. Muchas gracias al Negro, a Mafia, a Gonza, dando show todos los recreos. Muchas gracias a nuestras salvavidas, a Adriana, a Candela, que te decían los deberes que había para mañana. Muchas gracias a Paula, a Adrián, a Gisela, por enseñarme que un cambio de etapa no siempre significa un cambio de amistades. Y en general, gracias a todas las personas del instituto que han formado parte de esta etapa. Porque al final, cada uno a su manera, contribuyó a que estos años no se nos olviden nunca. Estoy convencidísima de que dentro de unos años no recordaremos el examen de trigonometría ni los interminables temas de historia. Lo que sí recordaremos serán las historias. Recordaremos las risas en clase cuando no tocaban. Recordaremos excursiones, de la de cuarto, mejor no dar demasiados detalles, que igual todavía cae algún parte de retraso. Recordaremos cómo en este curso hubo quien decidió que las mesas necesitaban agujeros de ventilación. Cómo en tercero aparecieron ideas tan brillantes como el famoso balconing. Cómo en segundo algunos pensaron que los libros de inglés eran para prenderles fuego. Y cómo en primero parecía que el director y el jefe de estudios tenían el despacho permanente en nuestros pasillos, que por alguna razón que todavía no llegamos a entender, no terminaban de fiarse de nosotros. Este año no han parado de repetir que primero de BAC no es quinto de la ESO, que se nos va a acabar la buena vida. Pero, ¿y si tienen razón? ¿Y si a partir de ahora se acabó esto de estudiar toda la noche de antes? ¿O de aprobar con un 5 raspadillo gracias a esos últimos minutos de caos donde tu compañero de al lado te salvaba el examen? Con esto demostramos que aunque no seamos la promoción más unida de la historia del Leiras, nunca faltaba una persona que te chivase el ejercicio 3. Aunque siendo sinceros, este acto ya completa. La mayoría seguiremos viendo el próximo año. Sin embargo, algunos caminos comenzarán a separarse. Algunas caras desaparecerán del pasillo. Bra, Héctor, Melisa, Aroa Barreiro, Anxo, Luca, Rubén, Sofía, Alejandra, Omaira, Xavier Demetrio, Pintiuc, Marco, Iván Touzón, Silvia, Jero, David, Candela, Sara, Antía, Eric, Jesús Ángel, Jesús, Huizal, Borja, Mariano, Rebolo. Os echaremos de menos. Hoy cerramos una etapa importante. Una etapa que nos ha visto crecer, equivocarnos, aprender y convertirnos poco a poco en quienes somos. Porque las etapas terminan, pero los recuerdos se quedan para siempre. Muchas gracias.
Vamos continuar ca entrega de premios. A 11ª categoría é o premio ao máis pallo ou pijo. En nominados temos a Daniel Ulises, a Iván Touzón, a Lúa Soengas e a Noa Burgos. Houbo un empate, así que temos 2 gañadores. Y esta categoría, los ganadores son Daniel Ulises y Noa Burgos. Voy a decir que ser payo es muy subjetivo. Na seguinte categoría temos a quen volvería antes co seu ou a súa ex. E os nominados son Carla e Gabi, Eric, Sabela Martínez e Valeria. Y los ganadores son Carla y Gaby. Na seguinte categoría temos a cal é a parella do ano. E os nominados son Lucas Macía e Gisela, Iria Castro e Iván Touzón, Alex Pérez e Carla, e Noa López e Víctor. Y los ganadores de esta categoría son Noa y Víctor. Cabrones, no tengo nada que decir, pero por lo menos me llevo un premio de aquí. ¡Vamos! Na categoría de quen é o que máis liga, os nominados son Lois, Marco Gascón, Teo e Alex Pérez. Y el ganador a esta categoría es Alex Pérez.
gracias a todos los que me votaron, pero aunque sea el más ligón, yo solo tengo corazón para mis amigos. Seguimos co premio a persoa que vive nunha movie, nunha película. Os nominados son Juan Carlos Arobes, Lucas Díaz, Adriana Campos e Alexander. Y el ganador a esta categoría es Lucas Díaz. Es mentira. A seguinte categoría é quen é o máis xulo. Os nominados son Bruno Piñeiro, Marco Gascón, Antía López e Jerónimo. Y el ganador a esta categoría es Bruno Piñeiro. Nada, es lo que decir que bueno, me nominaron aquí porque el hoyo estaba muy mencionado y nada, y lo recojo yo por él. Na seguinte categoría temos a quen inventa máis excusas cando non ten os deberes. E os nominados son Alex González, Marco Gascón, Xoel Regueira e Gael Otero. Y el ganador es Alex González. Bueno, quiero pedir perdón por todos esos profes a los que le he mentido. Muchas gracias a los que me habéis votado y muchas gracias, afición. Na categoría de quen conta as historias de festa máis difíciles de creer, os nominados son Lois, Xavier Demetrio, Brais Vázquez e César Díaz. Y el ganador de ese premio es Xavier Demetrio. De seguido temos o premio á remontada máis épica. Esa persoa que se acabou salvando polos pelos.
Temos como nominados a Xoel Campos, a Marco Gascón, a Héctor Samuel e a David Eloy. Y el ganador es... Señor y Víctor. Héctor Samuel. Señor. ¡Gol de señores! Héctor, ven a decir unas palabras. Primero, si queda una semana de clase se puede recuperar todo. Y Peter me ayudó mucho con esto, así que... E por último, temos a categoría de cal é a frase do ano. En primeiro lugar, temos Vaya Xulo, por Juan Carlos Arobes. Locura, por Marco Gascón. ¿Quién es Peter? Por Héctor Samuel. Y Quiero Queque por Víctor, Jerónimo y Adrián Mariz. Y la frase que gana ese premio es... ¿Quién es Peter? De Héctor Samuel. Vamos a explicar ahora la frase. Y voy a explicar cómo fue esta frase, que bueno, fue principalmente una confusión debido a que teníamos un comentario de castellano, si mal no recuerdo, y uno de mis compañeros, mis queridos compañeros y un gran amigo mío llamado Bryce Vázquez dijo, el comentario lo va a hacer Piti. No sé. Bryce Vázquez puso, mañana hay examen de castellano. Y Daniela contestó, mañana hay lo del comentario. Y responde Bryce, va a ir Peter. Y pone Héctor Samuel, ¿quién es Peter? Pero síguelo leyendo. No. Sí. Vale. Pone Bryce, bro, el nuevo. Y pone Héctor, ¿el nuevo de qué? Y pone Bryce, bo, jajaja. Y pone Héctor, gracias, bro, ahora lo entiendo todo muchísimo mejor. Y así damos finalizado los premios. David Eloy, negro, ¿tenemos que ir a leer el discurso a la pared o por primera vez escribiste en un papel? Digo, por tu gusto a grafitear. ¿Lo tienes aquí? No, tengo la pared. Ah, bueno, pues intenta leerlo, a ver si te lo sabes. Bien, Hola. ¿Se me escucha? ¿Sí? Me da puto suda. Vale, empecemos. Me llamo David Eloy Martínez Videa, tengo 17 años y me conocen más como el negro, la negra, la negrura, dark, noir, oscuridad, todo lo que tenga que ver algo con oscuro, ¿vale? 2022, ¿no? Septiembre de 2022,
llegamos a primera ESO con el Mundial, que no pasó de grupos Ecuador, por mala suerte. Perdió España contra Marruecos en penaltis, que vaya puta mierda, y ganó Argentina. Muy bien. Quiero dar gracias a los profesores por confiar en mí, a Belén, a Marta y a otros más. Estoy nervioso también. Y bueno, también quiero dar gracias, doy gracias a los profesores y también ¿se me escucha? Al final pude prometer a Belén de que iba a pasar de curso. Cuando me dijo de que tenía que poner las pilas con 7 asignaturas suspendidas, y le dije, tranquila, que yo remonto. Y bueno, ahora solo dejé gallego y aprobé todas las demás. También me gustaría dar gracias a mis familiares y a las demás personas. Bueno, ya que se acaba este curso, esta etapa, ya no va a haber esos momentos graciosos, y tampoco los pasillos donde estamos todo el grupo de amigos, donde siempre se va a escuchar la misma frase: ¡perro! ¿Qué haces? Perro para Jero, perro para Joan Regueira, perro para Juan Carlos y perro para mi amigo Víctor. Sí, tú también perro, también perro. Y bueno, me gustaría pedir un favor. No sé si se quita esto. No. Me gustaría pedir un favor antes, que sería que se levanten los siguientes: Jerónimo Montoya, Juan Carlos Arobes, Adrián Mariz, Víctor Dodaro Souto, Lucas Masía, Alex Pérez Buján, Joan Regueira, Anxo López Guasa y el pequeño Valkyrie. Por favor, subir. El pequeño Valkyrie. Bueno, esto va para vosotros, chicos. Os doy muchas gracias en primero de la ESO por meterme en vuestro grupo. También os doy muchas gracias por ayudarme en los momentos difíciles, como casi repetir en primero. Os doy gracias por estar en los malos momentos, cuando dejé con las chavalas y demás cosas. Os doy gracias por acompañarme, por prestarme dinero, darme comida. Y no sé cómo puedo agradeceros con todo lo que me habéis dado. Sois los mejores, y portada de que ya me voy para una FP y no voy a estar con vosotros, os doy muchas gracias. Sois los mejores, y bueno, habéis sido, sois y seréis los mejores años que he tenido en toda mi vida. Antes de que acabe, ¡viva el Fonte! Y ¡sí! Agacharos. Mariano, ¿sabéis dónde está Mariano? Mariano. ¡Hostia! ¡Hoy no la ataste! Venga, vente a decir unas palabras. Alma. Bueno, creo que ni yo me esperaba que llegase ese día, ni yo ni mi tutora Lucía, la verdad. Porque si hay algo que ha hecho ella, es reñirme por faltar. Pero quitando eso, para mí ha sido una tutora de 10, que le doy muchas gracias por estos 2 años que hemos estado juntos.
Y bueno, obviamente también le quiero dar las gracias a mis otros profesores, como a Pablo, que ojalá se recupere, a Paula y a Yolanda. También le quiero dar las gracias a mi familia, obviamente, que siempre me ha apoyado como nadie, que esto es un orgullo para ellos, para mí y más como gitano. Pero sobre todo, agradecer a mi padre, que si hacía falta me llevaba de la oreja para el instituto. Que nada, que esto ha sido una etapa muy bonita y más por la gente que me ha acompañado, como Joel, Negro, Juan, Alechito, Víctor y Anso, que las que liábamos en segundo yo y tú no eran normales. Pero que no ha sido un camino fácil tampoco, porque ha habido momentos que no quería seguir estudiando. Pero siempre he tenido gente que me ha acompañado, como mi profe Olaya, que está por ahí, creo, que siempre me ha insistido en que siguiera. Pero bueno, que menos mal que por fin se ha acabado esto. Y nada, os dejo con esto, que yo no voy a estudiar más, que me voy a pedir ya. Con esto cerramos el capítulo del que tanto hemos hablado durante todo el curso. Se termina la etapa de la ESO, pero no nos llevamos mucho más que los apuntes. Nos llevamos momentos en el recreo, las risas en los pasillos y todo lo que hemos crecido juntos. Gracias a nuestros padres por vernos desde el móvil o desde las ventanas y a los profes por acompañarnos en este camino, incluso sacrificando su tiempo libre de hoy para estar aquí. Y si algo hemos aprendido estos años es que al final de algo siempre significa el principio de otra cosa. Bueno, a ver, que pasen los tutores a darnos los diplomas o algo. Volver a ser eu. Necesito ser mellor e despegar. Chegou o momento agora xa para contar atrás. A conta atrás. Abramos os ollos que todo ten cor. Toquemos o ceo, cheguemos ao sol. Comamos o mundo inteiro para voar. Chegou o momento agora xa para contar atrás. A conta atrás.
Después de este vídeo que podemos definir como aura, vamos a pasar a la entrega de premios. ¿Qué? ¿Decías este vídeo? No, pero bueno, perfecto. Vamos a pasar a la entrega de diplomas, que suban las tutoras. O bueno. Vale. Hola. ¿Se oye? ¿Ahora? Vale, empiezo con cuarto A, da que sou orgullosa titora. Brian Jesús Alcántara Blau. Vale. Del Maris del Valle Andrade Cova. ¿Dónde está? Vale. Juan Carlos Arobes López. Aroa Barreiro Alonso. Germán Campos Castedo. Joel Campos Gómez. Gisela Corujo Varela. Noa Cupeiro. Marco Uriel. No está Marco. Daniel Ulises. Carla Díaz. Sofía Duarte. Osena. Lois Fernández. Silvia González. Alex González. Paula González. Rubén González. Gabriel Hernández. Anxo López. Mario López y Lucas
Lucas Macía. Bruno Piñeiro. Dani Rivero. Y Del Maris. Del Maris no está. Fotoclase. Espera la tutora, que no está para la foto. Tutora. 3, 2, 1. En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de por vida. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. Vedes estas chicas tan amables que me están aplaudindo, ¿sabes por qué? Porque se esqueceron de que eu tiña un discurso, ¿vale? Pero dado que me pasei un día inteiro pensando en vos, e solo en vos, vou lelo antes de dar os diplomas, ¿vale? Ben, boa tarde a todos e a todas e grazas por virdes ao acto de graduación do meu ben querido alumnado de cuarto. Xa vos adianto que este discurso vai ser breve e intentarei evitar a solemnidade, non? Non vai ser nin a metade do bo que do Marta, sinto moito. Cando cheguei a Oleiras, alá polo 1 de setembro, tiña claro que eu viña por retos, a intentar formar parte activa dun proxecto que acompañase os rapaces e rapazas tanto académicamente como emocionalmente. Por iso, non entendín a cara de felicidade das miñas colegas cando pedín a titoría. Agora, comprendo que lles quitei un peso de enriba, de nada, Non obstante, aínda que por veces foi un quebradeiro de cabeza, foi un tremendo prazer vervos crecer e acabar con éxito de todos a educación secundaria obrigaria. Levo un pedaciño de cada un de vos, de Anxo e de Adrián a vosa tenrura, de Xavier Manuel, María e Iria a vosa madurez e amabilidade, de Lucas e Mateo o voso entusiasmo e enerxía, de Pintiuc, Xoel e Iván a vosa templanza, sempre tan chill, de Juan, Xavier, Demetrio, Mayra o voso eterno sorriso, de Martina e Tania o voso agarimo e respeto, de Andrés e Rick a vosa honestidade e generosidade sempre, de Erika Kraft a vosa lealdade e humor, diría este último, más mil de aura, profe, de Sara Gabriel o voso voto de confianza e xentileza, e por último de Marcos, sempre un bo día que alegra unha mañá escura. En resumo, todos e todas fostes experiencia inesquecible, espero que, aínda que sexa o máis mínimo detalle, levedes algo positivo de min. Desexo vos un futuro brillante e podo asegurar que a vosa titora sempre estará disponible para guiar os vosos pasos. Moitas grazas. Agora vou dar os diplomas. Ricardo Pablo Almeida Rivero. O Mayra Vicaíta. O non sei como se pronuncia. Lucas Díaz Redondo. Anxo Fernández Témez. Veña, un pouco de vibra, vamos. María Ferreiro Varela. Iria Freijo Vázquez. Marco Gascón Barcarte. Sara Gómez Vázquez. Alejandra Hernández Lucas. Martina Lombao del Río. Xavier Demetrio López. Mateo López López.
ahora. Juan Sebastián Maecha. Gabriel Pérez Vázquez. Tres faltas, un parte. Roberto Alejandro Pintiuk. Eric Polo Castro. Joel Prieto Veiga. Tania Rego Golás. Andrés Río Bouso. Adrián Sánchez García. Xavier Manuel. Akraf. Iván Touzón. Belén. Vale. Esas piernitas. Letra B, suenas como la V, letra B. Mis amigas Z y me decían déjala, pero yo no puedo, letra B. Y ahora que tú ya te has ido, yo ya no pienso en ti, porque no tengo cerebro, letra B. Letra B, letra B, letra B, letra B. Suenas como la V, letra B. Hola, buenas tardes. Ahora la entrega a mis 11 maravillosos tutorandos, los mejores que he tenido en mi vida. Antía, Ernesto. Mariano Barrul. Adrián Calviño. Anxo Fernández. Anxo Fernández. Jesús Ángel Gómez. Wisal Mahowi. Borja Moldes.
Yago Rebolo. Sara Rocha. Y Eri Varela. Y por último, Jesús Vázquez. Bueno, aunque no soy vuestra tutora, os entrego yo con estos botones, los premios, ¿vale? Los diplomas. Antón Bernárdez Riopedre. Melissa Buide Rosado. Paula Cabana Saavedra. Adriana Campo Novas. Iria Castro de Arriba. Roxana Corrales Consuegra. Héctor Samuel García Lares. Antón Jove López. Teo López González. Antía López López. Noa López López. Sois unos cabrones. Isabela Martínez Fernández. Daniela Martínez Peteira. Joel. Chloe Martínez Pujades. Joel Regueira.
Lua Soengas. Bryce Vázquez. Venga, esa Belén. Estoy aquí con una de mis compis de viaje, una campeona. A ver. Yo escribí unas palabras, pero que muy cutres, no como las de Marta, que Marta es inmejorable. Y no estoy al 100% ni al 80%, pero bueno, mereció la pena estar así. Espero que lo pasaréis bien en la excursión todos. Y gracias. Espero que la recordéis y que lo pasaréis todos muy bien, ¿vale? Bueno, empiezo. Buenas tardes, familias, compañeros y sobre todo el alumnado de cuarto de la ESO. Enhorabuena, lo habéis conseguido. Sí, ya sé que algunos estáis pensando, ¿de verdad? ¿Ya? Pues sí. Contra todo pronóstico, contra algunos exámenes y contra unos cuantos madrugones, habéis llegado hasta aquí. Como profesora, tengo que reconocer que ha sido un viaje interesante, muy interesante, porque vosotros habéis demostrado que sois capaces de hacer esas cosas increíbles. Por ejemplo, mantener una conversación completa mientras parece que estáis escuchando la explicación, ¿verdad, André y Alexander? O preguntarme si algo entra para el examen justo después de que haya dicho esto entra para el examen. Raúl. También habéis desarrollado habilidades únicas, como detectar el sonido del timbre aunque estéis dormidos, ¿verdad, negro? Alguna cabezadita por ahí. O tardar exactamente 29 minutos en copiar una frase de la pizarra cuando solo quedaba un minuto para acabar la clase, señorito Gael. Mantener informado de todos los movimientos de la rubia. Iván. Ni uno se te pasaba. O buscar discursos peloteros para libraros de algún examen que otro, ¿verdad, Jerónimo? Preguntar lo impreguntable en un examen, Jimena. Y no callar ni debajo de la mesa, Paula. También tenemos los de una segunda oportunidad, que no vamos a hablar.
¿verdad, Víctor y Adrián? Tranquila, de esta va, no vamos a hablar. No nos separes. O las que ponen un poco de seriedad en ese rebumbio de clases, Candela y Noa Burgo. De todos podría hablar mil cosas, pero bromas aparte, hoy toca reconocer vuestro esfuerzo. Porque aunque muchas veces parezca que venís al instituto solo para ver a vuestros amigos, sabemos que detrás de cada aprobado hay horas de estudio, nervios, trabajo y más de una noche diciendo: mañana empiezo a estudiar de verdad. Y a las familias, gracias. Gracias por revisar aquellas agendas que nunca aparecían, por escuchar excusas creativas sobre deberes desaparecidos y por sobrevivir a frases como: no tengo nada que estudiar, mamá, papá, pronunciadas 2 días antes de un examen. A vosotros, alumnos y alumnas, quiere deciros algo. Durante estos años no solo habéis aprendido asignaturas, habéis aprendido a trabajar juntos, a superar dificultades, a ayudaros unos a otros y a descubrir quién sois realmente. Bueno, algunos todavía están descubriendo dónde dejan el estuche, la cartera, si salió por la ventana, bueno, en fin. Ahora empieza una nueva etapa. Algunos iréis a bachillerato, otros iréis a los ciclos formativos y alguno probablemente sigue preguntándose si puedo decidirlo la semana que viene, porque todavía no lo tengo claro. Sea cual sea vuestro camino, afrontarlo con muchas ganas. Porque la vida funciona un poco como los exámenes. Nunca tienes la sensación de estar completamente preparado. Siempre aparece alguna pregunta inexplicable y, aún así, normalmente acabas saliendo adelante. Así que disfrutad de estos momentos, hacer fotos, celebrarlo a modiño y recordar que dentro de unos años echaréis de menos muchas cosas de esta etapa. Incluso algunas clases. Bueno, algunas, no todas. Tampoco vamos a exagerar. Ha sido un placer ser vuestra profesora. Sobre todo, un cariño especial a los de mi tutoría. Os llevaré siempre en el corazón. Fuisteis una tutoría excepcional. Os deseo mucha suerte, mucho éxito y sobre todo que sigáis siendo tan buena gente como habéis demostrado estos años y en la excursión. Muchas gracias. Fernando. Noa Burgos. Noa Ceide. Candela Costa. César, ponme un 6. Alexia Díaz. Víctor Dorado.
Uno de mis ojitos derechos. Paula Fernández. Aroa Lamas. Iván. Raúl López. André López. Iria Manín. Adrián Mariz. David Eloy. Bryce Méndez. Jerónimo Montoya. Valeria. Joel Muinelo. David Neira. Gael Otero. Alex Pérez. Alexander. Y Jimena.
lo que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Pecho brote, bien lindo, déjame tirarte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome patas. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos esbarata. Y sería que nunca tú me toques el cuido. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Ey, hoy voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Y nos vamos al patio a hacer fotos. Venga, ayudamos a recoger todos.